Buenos días, ¿cómo están? Acá nos conocemos bastante, eso es muy lindo también. Inventamos actividades para volvernos a encontrar. Qué lindo también ver al Departamento de Humanidades, a integrantes del espacio intersectorial de género nuestro aquí acompañando la actividad. Estoy acá en este lugar solamente porque el cable no da más, ahora después nos vamos corriendo. Perdón, pero me trato de poner el huequito. Bueno, primero dos cosas operativas. Una, acá hay cafecito, si quieren, y hay unos alfajorcitos. Eso. No tenemos presupuesto, pero lo que tenemos lo ponemos. Así que si quieren, ahora también es el momento, casi, ¿no? O bueno, también pueden después, pero acá hay cafecito, hay algún alfajorcito. Más allá de los mates que circulen, que siempre son bienvenida la compartida, por supuesto. Por otro lado, estamos con micrófono, no porque nos guste hablar de micrófono, no, es porque hoy algo muy importante, vamos a grabar, se está grabando este encuentro. Vamos a estar en el canal de YouTube de la UNM. ¿Por qué grabaremos? Ahora vamos a ver por qué hoy vamos a grabar específicamente. Y eso tiene que ver con que es una temática, ¿no?, la que vamos a compartir hoy y trabajar, que no es tan común de encontrar. ¿De dónde saco material? ¿No? O sea, más por ahí quienes estamos en tema puede ser, pero comúnmente no es tan fácil encontrar, y menos con quienes hoy tenemos aquí presentes. Entonces, y todos los intercambios que surgen. Entonces, nuestra idea de grabar hoy es que también sea un material al cual podamos recurrir, referenciar, que nos quede, como otra producción más también que podemos hacer en conjunto acá en la UNM. Así que antes de arrancar volvemos a preguntar si estamos en condiciones, está todo bien. Bien, muchas gracias. Un aplauso por favor a Natalia aquí, y al equipo, a Camila. Sí. Para que esté todo dispuesto, que lleva todo un trabajo de gestión que a veces es medio invisible, pero hay que estar todo amorosamente dispuesto. Acá estamos, porque así construimos, desde el amor construimos un montón. Por eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas, de políticas del odio o formas del odio, también vamos a hablar de eso. De hecho, me estoy adelantando, pero leía parte del resultado de la investigación y ahí hay unos datos interesantes de qué pasa con las prácticas del odio y el impacto que tienen hoy. Bueno, en términos generales y de presentación, sigo insistiendo que no me gusta estar acá, me voy a poner sino de este lado, porque me siento que estamos muy de espalda, ahí va. Una de las cuestiones que nos parecen, la universidad viene llevando adelante una agenda de derechos humanos casi desde el comienzo, ¿no? Pero además hace 10 años muy fuertemente, hace 10 años que podemos encontrar programas, espacios, ¿no? Donde venimos trabajándolo. Y además dentro de todo lo que venimos trabajando en derechos humanos, todo lo que es las políticas y perspectivas de género tenemos un capítulo específico, ¿no? Y seguramente nos hemos cruzado en alguno de los tantos encuentros con temáticas muy diversas, y aquí hemos participado también varias veces. Cada año vamos pensando según el contexto, cómo estamos, qué pasa, ¿no? Eso nos arma la agenda. Básicamente, ¿no? Más allá de los intereses y las luchas históricas, también lo que va pasando cada año nos abre un poco nos va marcando la agenda. Y en ese sentido, por eso también reconozco a todas las áreas y espacios que siempre estamos trabajando, que participamos, que construimos esos lugares para poder tener donde intercambiar, informarnos, hablar, hacer preguntas, ¿no? Que es la idea de este encuentro. Bueno, ahora estamos con una nueva gestión también. Hoy la tenemos acá más a nuestra vicerrectora, Patricia Rosenberg, que ya la conocen seguramente, sí. También. Que además es una gran referente de todos estos ejes temáticos que venimos trabajando, y nos redobló la apuesta. Arrancamos el año con un observatorio de derechos humanos, de género y de accesibilidad. O sea que ahora ponerse a trabajar también y ver cómo articulamos también todas nuestras trayectorias y aportes, ¿no? Así que ahí tenemos un nuevo desafío. Y también a toda la agenda que ya venimos trabajando, que es realmente es muy diversa, porque a veces abordamos desde temáticas que tienen que ver con
qué pasa en el mundo del trabajo, a veces qué pasa con el orden jurídico, las estructuras culturales, manifestaciones, expresiones, transformaciones de las violencias que a la vez sostienen las jerarquías que del poder. Bueno, un montón, la verdad que los temas siempre los vamos buscando, pero todos nos unen. Entonces este año empezamos además con encuentros por la diversidad, específicamente para trabajar, hacer lugar en nuestra agenda a toda la gran problemática que hay también específicamente con la comunidad y colectivo LGBTIQ+, o con nuestra sociedad plural y las tolerancias y cómo construimos prácticas más democráticas. Así que estos encuentros, este es el segundo, está encuadrado en estos encuentros, pero además con una particularidad muy bella, que es que hoy juntamos varias potencias. ¿Por qué? Porque el encuentro de hoy está promovido por nuestra Cátedra Libre de Salud Mental y Derechos Humanos, Fernando Ulloa, que desde el 2016 también venimos trabajando con distintas temáticas justamente de los derechos humanos, la salud mental y mucho el intercruce con las violencias por motivos de género. Así que esta cátedra también ha sido un gran aporte a esta agenda y hoy hemos juntado, por eso están juntando todas estas trayectorias, todas estas potencias y eso realmente es para celebrarlo, porque bueno, como decimos, hay que unir las luchas, hay que unirlas, ¿no? Entonces esto también muestra parte de eso. En ese sentido tenemos muchas, hoy específicamente, además vamos a estar trabajando un tema, por eso decía recién que no es tan común a veces encontrar dónde, que es la accesibilidad al sistema de salud. Y específicamente de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hoy vamos a pensarlo, hablarlo, intercambiar desde cómo puede haber pensado, acorde a las legislaciones vigentes, al derecho, a las perspectivas, desde un Ministerio de Salud Nacional, cómo desde una maternidad, cómo desde las prácticas de salud perinatal, acompañamiento a gestaciones diversas, sistemas doulas, bueno, hay, ¿no? ¿Qué tenemos relevado? ¿Qué investigaciones hay? ¿Cómo esto ha impactado? ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué desde una universidad? O sea, ¿no? Es como que creemos que podemos tener bastantes, ¿no? Perspectivas desde dónde pensar. ¿Cómo estamos hoy en este contexto? ¿No? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo esto impacta en la vida de las personas, en las comunidades? ¿Qué demandas en algún momento detectamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pasa? ¿Desde dónde las estamos absorbiendo? ¿Qué barreras encontramos? ¿Qué está pasando con las comunidades específicamente? O sea, hay muchas preguntas que la idea de hoy es poder compartirlas en dos momentos. Primero, a través de de estos primeros intercambios y después los intercambios generales. Así que a ir tomando notas e ideas de preguntas. Esperen que voy a agarrar una cosita que me faltó. ¿Vas a hacer magia o no? Mate aparte. Bien. No, quería presentarles, así ya arrancamos. Bueno, primero a María Pía Pavlovich. Yo no sé, siempre digo el apellido. Yo que la conocemos también, docente de acá de la universidad, psicóloga, magíster en salud y ciencias sociales, docente e investigadora en la bueno, acá en nuestra universidad, en la UBA, y la Asociación Civil Intercambios. Hoy María Pía va a estar facilitando, acompañando estos intercambios, así que linda tarea tenés ahora en la mañana. Bueno, tenemos además, vamos a arrancar del lado de Pepa, a Pepa Cauterucci. ¿Está bien? Pepa, bueno, también es muy conocida acá, se conoce, ¿no? Es docente, sí, de las distintas militancias, docente, por si no la conocen, es docente, formadora en salud perinatal con enfoque en diversidad e interseccionalidad, método doula, asesora en lactancias especializada en gestaciones y crianzas LGBTIQ+, integrante de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica, entre otras. Después tenés que pasarnos tu Instagram porque ahí tenemos un montón de Pepa Doula. Muy bien. Para que después puedan, si quieren, seguir. Después la tenemos aquí a Romina Moschela, psicóloga,
capaz que también la conocen, tiene bastantes publicaciones y mucho trabajo. Directora y asesora metodológica, docente de investigación social 2, del estudio además de accesibilidad a la salud de la población LGBTNB+. Ah, bueno, quedó viejo. ¿Qué hago entonces? Bueno, está la investigación, ¿no? Para atención de los procesos de gestaciones deseadas, diversas y disidentes, estudio descriptivo transversal en el Hospital Público del Conurbano Bonaerense, de la sede de la Maternidad Estela de Carlotto, y con apoyo de las becas Lanteri. Y nos interesa después, además de todo lo que podamos, compartir resultados de la investigación. Tenemos algún documento, así que a quienes les interese también, ¿no? Vamos sacando Instagram, vamos sacando resultados de investigaciones. Bueno, y acá Adela Ibáñez, también licenciada en Trabajo Social, que la conocemos, graduada de aquí, sí. Auxiliar becaria graduada que justamente participó de la asesoría en las cátedras de investigación 2 y 3 y del estudio que acabamos de comentar de la maternidad Estela de Carlotto. Y luego a Candela Cabrera, que también la conocemos, psicóloga, magíster en psicología social comunitaria, docente, investigadora de acá, creo que también de otros lados, y exdirectora además de Géneros y Diversidad del Ministerio de la Salud de la Nación del 2020 al 2023, o sea que hay un montón también ahí para contar de cómo la política pública a nivel nacional, y a nuestra vicerrectora, Patricia Rosenberg, médica, magíster en gestión de epidemiología y políticas de salud, también docente de acá y de otras universidades, y además fundadora y exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, entre otras cosas, son pequeños aportes, así que María Pía, arrancamos un poquito ahí con... La bienvenida y dale, ahí así me sumo, así como tenemos triple jornada laboral, tenemos triples roles, ¿no? Un poco para darles la bienvenida a todas y a todos, en principio a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de la universidad. Siempre tenemos esta necesidad de, bueno, ¿cuál es nuestro centro, no? Y el centro, las universidades tienen un sentido primordial que tiene que ver con este acompañamiento a la formación integral de todas las personas que eligen estudiar en la universidad pública, que eligen estudiar en la Universidad de Moreno. Y entonces, la primera bienvenida, además de que entiendo que es parte de su cursada habitual, tiene que ver con recuperar esa centralidad. Por supuesto, la otra es a las compañeras con quienes venimos encontrándonos y entramándonos en distintos lugares desde hace muchísimos años, con lo cual poder encontrarnos esta mañana acá en la universidad es un placer absoluto, en el sentido del disfrute del encuentro, de las distintas trayectorias, de los distintos acuerdos. Cuando nos encontramos y nos abrazamos, es que es también como entendemos que es desde la construcción de la amorosidad, que esta cátedra libre de salud mental se llame Fernando Ulloa, también tiene que ver con recuperar la centralidad de la ternura, que es lo que Fernando Ulloa permanentemente nos trae. Y entonces también quiero traer esto de la ternura en pensar las diversidades, las ternuras en formarnos, las ternuras en trabajar, las ternuras en investigar, las ternuras en construir comunidad. Y esto también es una política muy privilegiada de la universidad. Y entonces también quería dar la bienvenida desde la amorosidad, desde la ternura. También recalcar, así como Pía decía, hagamos un aplauso a Nati. Nati también construye desde esta mirada, desde este entrama y cose desde la ternura, la amorosidad y las ganas siempre, ¿no? Como la apuesta siempre un poco más arriba, y eso además del reconocimiento, es la forma de construcción. Nuestra universidad tiene una dirección de políticas universitarias centradas en la convivencia y en las políticas de género. Y a partir de allí, además de todas las acciones que se vienen haciendo, del programa, del acompañamiento de las investigaciones,
de estos encuentros, como otros, nosotras nos propusimos que la agenda de derechos humanos y la agenda de género esté presente más allá de las efemérides, sin renunciar a las efemérides. Nosotros reivindicamos que el 24 de marzo tenemos muchas cosas para hacer, muchas cosas para decir y mucho para acompañar. Lo mismo nos pasa el 8 de marzo, lo mismo nos pasa el 3 de junio, pero que esa agenda requiere mucho más que la efeméride, ¿no? Que encontrarnos en ese momento es importante, pero nunca alcanza, porque la realidad de las personas y de las comunidades es todo el día, todo el tiempo. Si pensamos específicamente en los colectivos diversos, amplios de las diversidades, no solamente se necesita un día de agenda o de efemérides, sino se necesita la decisión, por un lado, de políticas públicas que sostengan realmente el trabajo social que nos significa la variabilidad de poder vivir con derechos, con ternuras, con amorosidad y con una expectativa de vida que parece mentira, que hoy tengamos que seguir planteando, bueno, cuál es la expectativa de vida de los colectivos de las diversidades si hablamos en salud. Entonces, una de las cosas que nos venimos planteando con Nati, con las distintas instancias, con el departamento, en el rectorado, en el vicerrectorado, es construirle agenda permanente. Estos temas tienen que estar permanentemente. Y en esto la universidad tenemos la posibilidad de tener un rol fundamental, que es poner en agenda. Es nuestra obligación, no es una decisión de convicción ideológica o de mostrar estudios, es una obligación poner en agenda. Las universidades existimos para que las sociedades sean más justas. Las universidades del Bicentenario como la nuestra existe para poder tener una sociedad en la que convivamos con justicia social, que el derecho a formarnos, a tener un mejor futuro, nunca es un derecho individual, siempre es un derecho colectivo, y esta colectividad es la que venimos construyendo. Así que darles la bienvenida, es una alegría, Candela, Pía, Adela, con Romy, que trabajamos juntas desde ese inicio de la maternidad, entonces me da mucha alegría reencontrarnos y cruzarnos en estas distintas instancias. Con Pepa, que podemos abrazarnos en una marcha. Voy a reivindicar las marchas porque la otra vez me señaló, no hacemos marchas, sí hacemos marchas para el parto respetado, en La Plata, reivindicando al indio en un congreso de igualdad, y acá en la universidad. Así que, bueno, nada, todo eso me es mucha alegría. Bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, compartir la alegría y vamos al tema, sí, si les parece. También me unen lazos afectivos, ideológicos, de experiencia, de trayectorias con las distintas compañeras. Quiero agregar también que el departamento es de bienestar, se llama Bienestar Estudiantil. Convivencia y equidad de género también me parece muy importante, porque no todas las universidades, y he trabajado en distintas, tienen la posibilidad de un departamento donde ante situaciones que vivimos, estudiantes, docentes, interviene dando respuestas rápidas y acompañando situaciones, derivando, articulando, ¿no? Varias veces de noche, tarde, un domingo así, hemos hablado con Nati por situaciones de estudiantes, y ese estar de la universidad en situaciones concretas, críticas, también me parece que es muy valioso, ¿no? Como actores sería social en el territorio. Así que bueno, pensamos en conjunto hacer una ronda donde no sean exposiciones tan extensas, sino más bien cortas, que vayamos conversando desde las distintas posiciones que Nati ya explicó de las distintas compañeres. Así que bueno, ahí vamos a ir anudando y escuchando y viendo cómo se genera la discusión. Así que bueno, les pedimos ahí 5 o 7 minutitos cada una. Si quieren empezamos por acá, después volvemos, ¿te parece? ¿O querés empezar? No, empezamos por allá. Dale. Y después venimos.
Pues yo voy a ser la que va a molestar con el tiempo, pero bueno, es para que... Divina. Vamos a Una hacer varias amiga, rondas. le dicen. Sí, para Toda la bienvenida para preguntas. Bueno, primero gracias por la posibilidad. Sin duda que es necesario generar estos espacios. Lo primero que quiero decir es que la invitación número 1 es abrazar la incomodidad que generan estos temas, porque nos lleva a replantearnos un montón de cuestiones de nuestra propia existencia. Entonces, bienvenida si aparece esa incomodidad, abracémosla y después cuando nos vayamos a casa hagan ahí su trabajo interno para ver qué movilizó, qué incomodidad apareció, qué nos hizo ruido, qué podemos de eso... ¿Para mí? ¿Para Patri? Trabajar para en un futuro, no muy lejano, sino quizás mañana, cambiar pequeñas prácticas, cambiar pequeñas cositas que nos hacen acompañar o ver a la otredad con otros ojos, quizás con ternura, no con lástima, sino con la conciencia de saber que en cada una de nosotros podemos hacer un pequeño cambio para que sea un mundo mejor, medio idílico, ¿no? Cris Morena me auspicia. Tener un proyecto y soñar. Y vamos. Nos da mucha también. Es por ahí, va por ahí. Un poco contarles brevemente que mi recorrido tiene que ver en principio por mi propia experiencia. Si bien gesté y estoy maternando bajo lo que es leído del otro lado como cis heteronorma, yo no soy una persona heterosexual, soy una persona pansexual. Mis gestaciones fueron, ¿no?, leídas como una gestación en una mujer cis heterosexual, pero me llevó a replantearme, una vez que me formé como doula y como asesora en lactancia, a quién estaba yo acompañando, ¿no?, en este propio recorrido y en esta propia revisión de mi experiencia. ¿Qué hubiese pasado si yo, en vez de estar transitando esa gestación con una pareja, un varón cis, hubiese sido con una mujer, con mi novia de ese momento, con quien sí soñaba, ¿no?, formar una familia, y en ese momento ni siquiera existía la ley de matrimonio igualitario, ¿no?, como para dar un contexto y entender por qué son importantes también las políticas públicas y que haya proyectos para que todas las personas puedan contar con un sueño, ¿no?, con un proyecto de vida, y eso incluye la familia. Entonces, ahí en esa propia revisión de mis prácticas me di cuenta que estaba dejando por fuera, ¿no?, en lo comunicacional a un montón de familias, que solamente me estaba dirigiendo con la información a mujeres cis, a mamás embarazadas, con su marido, con un papá cis, en una familia heterosexual y probablemente con un varón y una nena, ¿no? Ese era como el formato de familia tipo, y al cual yo estaba brindándole mi información y compartiendo mis vivencias. Entonces, nada, pandemia, revisión de mi propia historia, dije, opa, acá hay algo que está raro, porque si hubiese sido yo quien gestaba, amamantaba en la diversidad, ¿a quién hubiese recurrido? ¿A quién hubiese acudido? ¿A quién le pedía ayuda? ¿A quién me acompañaba en este proceso? Bueno, y ahí dije, vamos a empezar por un cambio. Y lo primero que hice fue abocarme al lenguaje. En ese momento estaba en disputa, en una gran disputa, el uso de la E. Aparecía la E como algo disruptivo, algo que venía a ponernos sobre la mesa de que en lo simbólico, ¿no?, en lo lingüístico, en el diálogo, en las conversaciones, no estábamos incluyendo a todas las identidades, no estábamos incluyendo a todas las familias. Y ahí nace un primer acercamiento, después de mucha investigación, a hablar de lactancia. En ese momento dije saterna con X, un poco para hacer ruido y esto, ¿no? Ser disruptiva desde lo discursivo. Entonces empiezo a volcar información hablando de lactancia saterna. Y ahí mágicamente algo apareció, que fue, hay alguien acá que está mirando que no solamente las mujeres cis amamantan, no solo las mujeres en una familia heteronormativa crían, gestan y pueden amamantar a sus bebés.
Y ahí, sin darme cuenta, empieza este recorrido de acompañamiento, porque una vez que son nombradas, ¿no?, las otras familias empiezan a sentir un lugar, empiezan a sentir que hay alguien que escucha, alguien que entiende, que puede brindarles información. Y lo primero que aparece es esto, ¿no? No nos sentimos alojadas, alojades en ningún lado, no estamos representadas en ningún lado. Todo es maternidad, todo es mujer, todo es embarazo de la mamá, la lactancia materna. Entonces, la segunda invitación es esto, a pensarnos en el vocabulario, cómo las palabras tienen un peso muy grande. Y quizás no hace falta ni recurrir a la E, ni recurrir a una X, ni recurrir a nada tan disruptivo, sino simplemente hablar de familias, ¿no? Yo cuando acompaño hablo, hola familias, hola, desde ya que los nombres, el uso de los pronombres es algo muy importante para el colectivo LGBT. Yo soy Pepa, uso pronombres femenino y pronombre neutro, ella, ella. Es una pregunta que está buena hacerla porque ya ahí nos posiciona de este lado de la vereda, si se quiere, ¿no? La otra persona está entendiendo, bueno, sabe de qué va lo que vamos a conversar, sabe que no, o por lo menos no va a haber una discriminación. ¿Puede haber errores? Sí, podemos cometer errores, obvio, somos humanos, pero está en nosotras, en nosotros, corregirlo humildemente, no esperar que la otra persona nos esté enseñando, porque no es su rol y no corresponde que la persona cuando asiste a un sistema de salud o a un servicio, ¿no?, de salud mental sea quien esté enseñándole o educando a ese profesional. Entonces, vuelvo al principio, agradezco y estoy muy feliz de estos encuentros, son sumamente necesarios para invitarnos a la reflexión, para invitarnos a pensar, bueno, en nuestras prácticas, qué pequeños cambios podemos hacer para no expulsar, para no discriminar, para alojar a todas las familias, ¿sí? No sé cómo voy de tiempo. Después, con respecto al contexto, sabemos que es un contexto sumamente cruel, sobre todo para el colectivo LGBT, donde se vean recrudecidas las violencias, sobre todo en el sistema de salud, que históricamente y sistemáticamente ha expulsado a la comunidad LGBT. Y si bien, como dije, ¿no?, hay cambios en las políticas públicas, hay avances, también hay retrocesos, también hay falta de capacitación en los profesionales y en las profesionales de la salud. Hay poca empatía, hay en este momento un poco sentido común que está como achatado y expone aún más esta crueldad y esta desinformación o esta falta de voluntad o mismo, ¿no?, la precarización que está sufriendo el sistema de salud hace que, bueno, que no tenga la lucidez en ese momento para pensar o preguntarle a esa persona el pronombre, ¿no? Con un ejemplo concreto, porque estoy tan quemada de 72 horas de guardia que me olvidé de preguntarle el pronombre a una persona. Pero con una simple pregunta yo puedo abrir un mundo, un universo de posibilidades para esa persona que tengo adelante. Y dejo para después preguntas. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Yo creo que, o sea, al menos yo soy primera generación universitaria, así que estar en la universidad es algo que me emociona. Y a la vez también, al ser primera generación universitaria, soy la primera de la familia que pisa un hospital como profesional de la salud. Así que estoy muy contenta y muy agradecida también con Patricia por haber gestado la maternidad Estela de Carlotto, desde pensar el nombre hasta darnos la posibilidad de construir prácticas realmente innovadoras en el campo de la salud. Traje una presentación que fuimos armando con Ade y con el resto del equipo de las compañeras, pero previo a pasar a la presentación, a mí me gustaría más presentar
¿Cómo llegamos a hacer una investigación del colectivo LGTB en una maternidad donde se esperaba que asistan determinadas personas con determinados deseos, ¿sí? Entonces traje un popurrí de textos para ir adentrándonos a lo que es el campo de la investigación en lo que Ulloa llamaba la numerosidad social, ¿sí? Cuando hablamos de numerosidad social, seguramente lo habrán visto en la cátedra, hablamos de la población que habita el territorio. Y en este caso, ¿por qué adentrarnos a la población LGTB? Como dijo Patricia, la población LGTB tiene un promedio de edad de aproximadamente 40 años y tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué y cuáles son las barreras que se están obstaculizando para poder llegar a que una persona con determinada identidad de género tenga 40 años de vida, de proyecto de vida, ¿sí? Y por otro lado, también ante este tema instalado desde los medios de comunicación de la baja natalidad, sorpresivamente en la maternidad en pandemia empezamos a ver cuerpos que llegaban que no eran específicamente de las personas heterosexuales cis. Entonces fue como fuimos ampliando la mirada de decir, pero llega una parejita de chicas, llegan dos personas que no son la población habitual y a esto hay que darle lugar. Entonces fue gracias a la convocatoria de las becas Carrillo, no fueron otras, de las becas Julieta Lanteri, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la Escuela Floreal Ferrara, que hace una convocatoria para proyectos innovadores en el campo de la salud, y así fue como presentamos el primer proyecto, que lo hicimos también con el acompañamiento de María Pía como asesora metodológica, con el acompañamiento de ADE, con el acompañamiento de Florencia, también otra de las docentes de la cátedra, de Florencia Lagui, con el acompañamiento de, no me acuerdo la otra compañera, Flor, que es de la Universidad también de la Facu de Psico, la otra compañera. Bueno. No, bueno, otra compañera que estaba, no, otra compañera, 2 estudios. Fue con el acompañamiento desde la universidad que pudimos pensar un campo de acción para poder estudiar el acceso de la población LGTB a la salud integral, que incluía el control prenatal, la asistencia y el acompañamiento durante el nacimiento del bebé y el puerperio. Pudimos ubicar las barreras, cuál es la ruta crítica que hacían estas personas para poder acceder a la salud integral, y posteriormente hicimos otro proyecto junto con 2 hospitales, con el Hospital Larraín de Berisso y con el Hospital Cordero de San Fernando, para estudiar específicamente la ruta crítica para poder acceder al proyecto parental. Ya en otro contexto, donde ya teníamos a este presidente a nivel nacional que fue obstaculizando el acceso a los derechos, nos fue obstaculizando la vida en general, y también se fueron incorporando en nuestra vida cotidiana los discursos de odio que llevaron a terribles situaciones de violencia, como fue el triple lesbicidio. Entonces hicimos los 2 estudios en distintos momentos históricos. Pero antes de adentrarme a esto, que quizás Ade puede entrar más en detalle, yo quería tomar algunos conceptos, como es el concepto de actos de salud, que está en este libro Praxis Psicosocial Comunitaria, que participamos con María Pía, con la dirección de varias investigaciones que dirigió la profesora Graciela Saldúa, y ella se refiere a que actos de salud en contextos críticos tiene una doble dimensión. A nivel de los servicios de salud, el trabajo en las unidades asistenciales dedicadas a la atención de patologías severas o unidades de cuidado intensivo, y los servicios de emergencia, que suelen ser catalogados como críticos por el alto nivel de riesgo y alto compromiso subjetivo, colectivo e institucional que implican.
Siguiendo el tema del contexto, en este artículo de salud reproductiva e interculturalidad de la revista de la Universidad de Lanús, se ubica que es siempre, la constitución de la subjetividad humana resulta de la inscripción de variados contextos socialmente instituidos, entendiendo por ellos contextos que han variado como los vínculos de parentesco, la familia, la comunidad, el Estado, el mercado, por citar algunos temas relevantes. Entonces, ¿por qué tomo este concepto? Porque el concepto de familia va a estar en constante movimiento y va a tener que ver y va a tener relación con el contexto sociohistórico. Entonces, tomando a otra de las amigas con quienes nos formamos con PIA, María Teresa Lodiu, justo encontré ayer este texto que lo tienen que tener como bibliografía obligatoria, que es un escrito de una revista de salud y problema y debate del 97. Y ahí mismo ya Marité empezaba este texto, que lo llamó De ciudadano enemigo, las políticas neoliberales y su impacto en salud mental. Les cuento así una intimidad que cuando 2010, en una de las mudanzas, dije, bueno, todos estos textos, 2010, 2011, ya no los voy a leer más, decía, ¿no? El libro anteriormente que les leí. Sin embargo, tienen una actualidad que la verdad me gustaría no estar pasando por este momento, ¿no? Pero ella empieza este texto así. Los cambios en el panorama político, económico y social producidos por el auge de la política neoliberal implican un cuestionamiento a los principios organizadores de la solidaridad y la concepción misma de los derechos humanos. Y es en este libro, Salud Elemental, con toda la mar detrás, que Fernando Ulloa se va a referir a la numerosidad social y dice lo siguiente: correlativamente cada tanto percibo que mi actividad actual en el campo de la numerosidad promueve gestos de desdén. Para dar cuenta de ese rasgo de mi trayecto, no voy a recurrir a la palabra solidaridad. Si bien ella ha adquirido el sentido positivo que hoy tiene, es una palabra que se las trae, al menos en sus orígenes etimológicos, en los que aparece emparentada con sueldo y con soldado, para más soldado mercenario a quien se le garantizaba un sueldo no devaluable. Bueno, en sí, la numerosidad va a estar relacionada con la solidaridad. Y hay otro texto que me olvidé, de traer, que se llama La hospitalidad, que no es sin hospitalidad que vamos a trabajar en la numerosidad social, sino es sin solidaridad que vamos a trabajar. Por eso el trabajo en equipo es muy importante para trabajar en estos contextos donde todo el tiempo nos están convocando a los interrogantes. Traje quizás algo así para referencia, este texto, este librito, de la primera Jornada Nacional de Diagnóstico Participativo en diversidades, identidades diversas, los mismos derechos, donde en este momento, que era 2012, si no recuerdo mal, 2011, ya se hacía referencia a algunas barreras para el acceso de las personas de las diversidades sexuales. Las barreras que se mencionaban son la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, los procedimientos burocráticos y administrativos que resultan el ingreso al sistema de salud, la falta de servicios capacitados en los cuidados de la salud sexual y reproductiva, la presunción de heterosexualidad en la atención médica y los prejuicios y concepciones y creencias de los equipos de salud. Aún habiendo hecho 2 investigaciones, una década después, les puedo asegurar que encontramos las mismas dificultades y aún con un marco legal que garantiza derechos. Algo que ubicamos en la investigación fue que también lo que mencionaba Pepa, ¿no? Hablar de trato digno no solo es preguntarle a la persona por el nombre o por el pronombre, sino que tiene que ver también con garantizar un acceso a la salud de forma cuidada, con garantizar el acceso de una forma respetada, ¿sí? Bueno, hacemos un... Sí.
Hacemos una pausa. Sí. Nosotros en el armado de esta ronda, de esta mesa, estuvimos pensando qué preguntas nos atravesaban, ¿no? Porque muchas de las experiencias vienen... A ver ahí. Muchas de las experiencias y de las políticas, de los estudios, tienen antecedentes y bueno, Candela no solo trabajó en investigación, sino también en la gestión a nivel nacional, entonces tiene una mirada también federal, ahora te vamos a preguntar un poco también por eso, para poder pensar en clave histórica, ¿no? Que se fue construyendo. Yo les quiero decir que a mí me pasó en trabajo, en un momento hice un estudio con observatorios de drogas de toda Latinoamérica y el Caribe, y casi ningún país tiene una legislación como la nuestra. Para mí era re natural, les quiero decir. Y después cuando me sentaba, para nada, salvo Uruguay, Brasil, digo, no son tantas las experiencias, nosotros ahí somos de avanzada, y no es por decir Argentina al palo, también en el Mundial si quieren, pero eso implicó muchas luchas, y es una lucha y una batalla constante, ¿no? Y ahí quería subrayar la palabra trato digno, que la dice la Ley de Identidad de Género, y no es menor, ¿no? Tiene una potencia en cada vínculo singular, pero también en la numerosidad, ¿no? Así que bueno, ahora le vamos a pedir a Adela que baje un poquito la cuestión ahí en el trabajo, en el estudio con la maternidad, unos 5 o 6 minutitos, y después escuchamos a Candela Cabrera también. Bueno, también un gusto, una felicidad enorme para mí estar acá, orgullosa graduada de esta casa de estudios. Bueno, quiero hacer referencia, sobre todo para quienes han cursado investigación en nuestra cátedra. Bien, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se gestó? ¿Cuáles fueron las acciones que fuimos realizando y decisiones en este proyecto de investigación? Primero aclarar que son 2 proyectos. En el primero trabajamos facilitadores y obstaculizadores del acceso, y en el segundo trabajamos la ruta crítica ya pensada en 3 instituciones, no solo en la maternidad. Entonces, en este primero realizamos entrevistas en profundidad a varias personas, la mayoría personas trans que tomaban la decisión de gestar y que tuvieron alguna vinculación con la maternidad, ¿sí? Que se trataron o que transitaron la maternidad de alguna manera, ¿sí? O participaron claro, en el marco de la gestación, ¿no? Bien, y además hicimos grupos focales con profesionales o con trabajadores de la institución, que estaban incluidos médicos, médicas, obstetras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo. Y para profundizar en qué encontramos, qué apareció, cuáles fueron los resultados de esta investigación, marcamos como facilitadores que mencionaban las personas sobre su recorrido, eran las redes informales. ¿Sí? Las redes informales les permitían, redes informales nos referimos a grupos de WhatsApp en donde comentaban experiencias, donde comentaban profesionales en particular que los habían atendido en el marco del derecho, con amabilidad, alojando a esta diversidad y marcando también instituciones. La mayoría nos comentaba que la institución, la maternidad, era considerada como una institución amigable. Y también ellos comentaban, cuál era su motor, ¿no? Cuál era el motor para sortear obstáculos, ¿sí? Que les impulsaba para este proceso de gestación. Y decían, bueno, nuestro motor es nuestro deseo, es el deseo de gestar, el deseo de construir una familia. Y como obstaculizadores queríamos marcar, en principio,
que existe los discursos en lo que comentaban las trabajadores, era que para ellos no influye su posicionamiento individual respecto a ciertas temáticas por sobre su práctica profesional, ¿sí? No importa lo que yo pienso, digo, hago en mi casa y lo que ejerzo como profesional en la maternidad o en los otros hospitales. Entonces notamos eso como un gran obstáculo, porque, como bien decía Pía, nosotros vivimos en un país con gran material legal, con gran recorrido. Entonces eso lo marcamos como obstáculo, al igual que ellos mencionaban la falta de capacitación o falta de conocer sobre esos temas. Y como también otro obstáculo, los discursos de odios a nivel... El primer estudio que realizamos, como decía Romy, todavía no era presidente Javier Milei, y ya las personas marcaban el miedo que sentían porque ya se anticipaban a este tipo de discursos, y no solo discurso, sino también el creciente, cómo empezó a afectar, ¿no? Como decía Romy, en el proceso de hacer las entrevistas sucede lesbofemicidio. Entonces eso también todos y todas, tenían claridad sobre esa situación, estaban muy al tanto. Después, una de las propuestas de la mesa era pensar, bueno, ¿qué líneas o cómo puede invitarnos a pensar en nuestra práctica profesional? Bueno, en principio nos pensábamos en formalizar esas redes que se dicen informales, ¿no? Darle valor a esos recorridos previos y saber que existe, ¿no? Reconocer que para llegar acá, para estar acá, para entrar a la maternidad, esa persona realizó todo un recorrido o una investigación quizás sobre la profesional o sobre la institución. Explicitar esas redes. Después hablamos también sobre la necesidad de ciertas micropolíticas, como se da, por ejemplo, en la maternidad, el día del prematuro. Bueno, cómo a esa política, de alguna manera, la atravesamos por los lentes de la mirada de género, la mirada de la diversidad. Entonces, de hecho, se pensó en encuentros de familias en plural. Dar cuenta... Se hicieron, se efectivizaron. No solo se pensaron, se ejecutaron. Bueno, perfecto. Bueno, y sobre los discursos de odio como ese obstaculizador, el primero también es reconocer el daño que pueden generar y la importancia de no solo capacitación, sino de encuentros, intercambios, y que en esos encuentros, intercambios, estén las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+, que bien dicen constantemente nada de nosotros sin nosotros. Así que bueno, quería dejar eso. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Yo quiero decir que estoy un poco molesta con que hayamos dejado de usar la E. Cuando no gobernaba Milei, hablábamos con la E. Lo usábamos, digo, ese decreto de prohibir el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que no implica hablar con la E. En el Ministerio teníamos, de Salud, de Nación, teníamos uno de los primeros materiales que hicimos, era ¿cómo era, Cami? Más allá, ¿cómo era? Más allá de la E, o sea, bueno, no me acuerdo llamar, miren, hasta me olvido cómo se llamaba el material, pero era que no se trataba de la E, se trata de degenerizar
el lenguaje. Por eso usamos mucho la palabra personas en vez de referirnos a mujeres y a varones. Con esto lo que quiero decir es que la velocidad y el impacto de lo que nos viene sucediendo desde hace 2 años hasta hoy es muy fuerte, y el primer efecto que está teniendo en cada una de nosotros es la parálisis. Así que en ese sentido celebro que estemos acá recuperando investigaciones importantísimas, trabajos de equipos, situaciones de colectivos que han revisado lo que nos es dado en las instituciones, que Patri desde su nuevo rol esté impulsando un observatorio de género para poder repensar las cosas. El daño es grande y reconstruirnos cuando eso suceda, porque finalmente va a suceder, y eso lo sabemos quienes tenemos un poco más de años y vivimos los 90 y los 2000. Les puedo asegurar que esto va a pasar, que esto se va a terminar y que ahí el trabajo va a ser reconstruirnos. Y ahí yo lo que quiero traer, para no detenerme estrictamente en algunas cosas, después las seguiremos charlando, es que ahí la compañera mostró un material, el que mostraste que se llama Identidades Diversas, primera Jornada Nacional de Diagnóstico Participativo. Ese material es la antesala de la Ley de Identidad de Género, entre otras cosas, porque la principal fue la lucha de la población travesti trans y de los colectivos LGBTIQ+, pero sobre todo de las personas travesti trans. El primer material que sucedió en el marco del Ministerio de Salud de la mano de las organizaciones. Entonces el Estado que vemos hoy, que no está ausente, que está presente, destruyendo, dañando, siendo cruel, es un Estado que es nuestro también, y que estos materiales y que estas investigaciones y que el trabajo en la maternidad Estela de Carlotto, pero también el que se hizo en el Ministerio de Salud, y acordate Patri, Camila, Victoria, cómo discutíamos cada palabra cuando pensábamos, por ejemplo, el plan 1000 días. Digo, con Patri hemos disentido, discutido, si hablábamos de personas gestantes, si hablábamos de mujeres, si para nombrar a las personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, usábamos la palabra persona antes o no, porque decíamos, bueno, pero entonces, ¿por qué para mujer no usamos persona y para los otros usamos personas? Cada cosa de esa que fue debatida, no fue debatida en cualquier lugar, fue debatida al interior del Estado y fue debatida de la mano de los ministerios, de las organizaciones y los colectivos de la sociedad civil y de la diversidad, que nos llevan kilómetros y siglos peleando cada una de estas cosas que después el Estado traduce en un material, o que el gobierno de la provincia de Buenos Aires valida y pone en valor en las becas Lantieri para seguir investigando, y entre todos los que se presentan elige una investigación como esta para llevar adelante. Se hace el marco también de la mano de las universidades, ¿no? De los profesionales, de lo que llamamos sociedades científicas, conocimiento científico. Entonces, ese Estado no deja de ser nuestro porque esté Milei ahí. No nos gusta el que está ahora, no hay absolutamente nada, están destruyendo todo, y ahora me voy a detener en eso, pero los materiales que se hicieron, las políticas que se implementaron en el marco, por ejemplo, de la Ley de Identidad de Género, siguen estando ahí. Entonces, son herramientas de lucha y de reivindicación y de resistencia cuando las cosas están como están hoy. Dicho esto, el impacto sobre la Ley de Identidad de Género, también sobre la ley de atención a las violencias por motivo de género, es de lo más fuerte que venimos teniendo. La Ley de Identidad de Género fue
intervenida con un decreto en el artículo que reconoce el acceso a la salud de las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Y como bien decía Patricia y las compañeras, la expectativa de vida de una persona trans de 35, 40, travesti trans de 35 o 40 años tiene que ver con la expulsión, primero de la familia, después de los espacios educativos, después del trabajo, en el no reconocimiento del derecho humano que implica la identidad de género. Han arrasado absolutamente con todo. Eso no implica que experiencias como las que cuentan las compañeras y a lo largo del país, y sobre todo tenemos que poner en valor lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde por supuesto se siguen manteniendo los equipos y el trabajo a mucho destajo, pero siguen estando en línea con lo que plantea la ley en términos de trato digno, en términos de acceso a la salud. ¿Qué hacer? Bueno, en principio, creo que lo decían algunas de las compañeras, saber que estas leyes existen, leerlas, ¿no? Y actuar en nuestra vida cotidiana en el respeto de esa legislación. Recuperar las cosas que se han hecho hasta acá, aunque no estén funcionando hoy en el marco de la garantía del Gobierno Nacional, pero sí recuperarlas porque son faros, porque son líneas que nos van marcando, y después juntarse, ¿no? Digo, no queda mucho más que resistirle a la desconexión, digo, porque lo digital también está impactando en nuestra vida, nos quieren encerrados adentro del celular, con el algoritmo marcándonos la vida y los espacios. Tenemos que empezar a detectar esa estrategia biopolítica sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes, porque mientras eso siga operando con fuerza, vamos a seguir quebrando el lazo social, y sin lazo social es imposible afrontar lo que nos va a tocar afrontar. Espero que también el freno a este daño sea con la velocidad con la que se está haciendo el daño, ¿no? Digo, estamos en un aceleracionismo de la época y de los procesos subjetivos y sociales. Bueno, que esperemos que también tenga la misma velocidad, y después también a la misma velocidad podamos reconstruir, como dice Rita Segato, tomando los feminismos y lo que plantean los colectivos LGBTIQ+, por qué los discursos de odio, por qué el ataque a través de esta falsa idea de ideología de género. Bueno, porque es desde esos tiempos y esos espacios que se plantean modos de vida que recuperan la dignidad humana, que tienen que ver con otro tiempo, con otro espacio, con otra vinculación y otro modo de encontrarnos entre nosotros. Así que, bueno, eso, a seguir pensando, y celebro mucho que nos encontremos hoy acá. Mucho más que la E. Lo que podemos hacer, Sí, yo creo que ese material es pasarlos, esos materiales, sí, en las comisiones. del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el material de la Dirección de Género dentro del Ministerio de Salud, y el material, ni el de 1000 días, ni acceso a IBIL, ni acceso a población, nada de eso está disponible. O sea, si ustedes googlean, a mí me parece que muy importante, ¿no? Nunca sucedió que incluso hay incluso una revisión del material de atención a personas con VIH y sífilis, que se bajaron todos. No solo se bajaron de las redes, sino que algunos los reescriben con censura. Se prohíbe la palabra, bueno, por supuesto, LGTBIQ+, la E, pero también la palabra comunitario, Sí. también la palabra derechos humanos, calentamiento global. La palabra persona gestante, no existe más la palabra persona Y gestante. después hay como
en este efecto que dice, me parece interesante lo que marca Candela del tiempo, ¿no? Que sucedió todo muy rápido, ¿no? Yo me lo... Está grabando. Que sucedió todo muy rápido y que va a haber que retomar y reconstruir rápido también, digamos, ¿no? Como desafío. Me encanta ponernos en tarea para la reconstrucción, ¿no? Y también entre los trabajadores circula que empiezan a decir, che, ahora no hay que poner tal palabra, pero nadie se los dijo, ¿no? Un efecto de censura, de impotencia, de silenciamiento, que también es propio de los procesos de violencia. Estamos todos siendo violentados, ¿no? Todo el tiempo, sin ningún desparpajo en la propia figura del presidente, cuando habla con un nivel de agresión tremendo, ¿no? Entonces, bueno, esa crueldad que además la toma y se mofa, ¿no? De eso, se ríe, digo. Entonces, trabajamos esos temas en este contexto y vamos a hacer otra rondita siguiendo con la conversación. Les voy a leer las preguntas para seguir orientando en ese sentido. Nos parecía mejor que sean intervenciones cortas 2 veces y no de 20 minutos, ¿sí? Bueno, en relación al estudio de la maternidad que estuvieron hablando las compañeras, ¿qué resultados piensan que aportan datos para repensar las prácticas y las políticas? También pensar en estos 2 años y medio del gobierno de Milei, qué nuevos problemas y barreras encontramos en el acceso a la población LGTBIQ+, a los servicios de salud. Esta cuestión de cómo opera el silencio, la censura, el hostigamiento en esta realidad, en este momento actual. ¿Qué espacios y movimientos también hay de resistencia, de lucha, de transformación? ¿Qué actores sociales identificamos en esa lucha? Estuvimos nombrando algunos, ¿no? Algunos. Y también, ¿qué sucede? Nos preguntábamos, siendo esta cátedra de salud mental y derechos humanos, está todo el debate sobre la reforma de nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que también nos parecía que ahí podía ser otra articulación posible. Así que vamos a hacer otra rondita de unos 7 minutos cada una para seguir conversando, también retomando lo que dijeron las compañeras, ¿no? En este diálogo. Con el gallito hay que tener. Bueno, me gusta mucho, me gusta, horrible en realidad. La comunidad travesti trans, ¿no? Habla del genocidio social. Me parece que está bueno tener este término como lo que es, entendiendo que esta expulsión sistemática del colectivo travesti trans de nuestra comunidad empieza, ¿no? Como decía Cande, en los hogares y esa expulsión lleva a la expulsión en el colegio, expulsión en el sistema de salud. Algo con lo que me quedé, ¿no? No es que se anticipan a una mala práctica, están acostumbrados, ¿no? Porque sistemáticamente el sistema de salud fue expulsivo y violento hacia el colectivo travesti trans. Entonces es muy difícil para esas comunidades pensarse en una gestación, por ejemplo. O sea, en el momento más vulnerable, si se quiere, de una persona, que es el momento de una gestación, nacimiento, parto y el momento de nacer de su bebé, pensarse violentades es muy fuerte. Entonces, trayendo no solamente el contexto de crueldad de este momento, sino la historicidad del colectivo LGBT y sobre todo del colectivo travesti trans, ¿cómo nos imaginamos ese momento tan crucial en la existencia de cualquier ser humano, que es ser gestade y luego nacer, en un contexto de extrema violencia, ¿no? Si hablamos de salud mental, si podemos pensarnos que en el momento más crítico, que es el momento de nuestro nacimiento, vamos a estar naciendo en un marco de violencia, violencia institucional, violencia simbólica, violencia, expulsión, todo el tiempo donde voy a esta salita y no soy alojado por ser un varón trans gestante,
porque no se me entiende, porque no lo pueden asimilar, porque no está en la formación, porque no fueron capacitados esos profesionales para atender con dignidad, con humanidad a otras personas. Bueno, creo que ahí está este genocidio social, ¿no? Esto de pensar en las personas que habitan el territorio, digo, el colectivo travesti trans, las personas LGBT existieron históricamente. Digo, si nos remontamos, de hecho, no sé, a las lesbianas, podemos irnos a su origen desde lo etimológico, ¿no? Desde la palabra de lesbo viene de una poetisa lesbiana que le escribía sus poemas en el siglo, no sé, XVI, y así podemos encontrar en la historia de la humanidad cómo la comunidad era diversa y vivíamos, ¿no?, en esa diversidad. ¿En qué momento se empezó a patologizar la existencia de las otras personas como lo raro, como lo enfermo? La despatologización de las personas LGBT, sobre todo travesti trans, es un hecho clave en nuestra identidad social, ¿no?, y como humanidad. Me quedé con un montón de cosas, pero en esto de organización, de luchas, ¿no?, de efemérides, el 28J es el 28 de junio, el Día del Orgullo. En nuestro país, el movimiento travesti trans marcha para que sea el día contra los travesticidios y los transfemicidios. Entonces, ¿cómo le damos simbólicamente otro valor a esas efemérides, a esas luchas? ¿Cómo las colectivizamos? Esto de colectivizar apareció mucho en los últimos encuentros, ¿no? Hay una necesidad de colectivizar que es propia del colectivo LGBT y es propia sobre todo del movimiento travesti trans, ¿no? De colectivizar la lucha, porque, a ver, la construcción de una ley de identidad de género, la construcción de las familias en otro sentido, en otro formato posible, lo tiene muy claro la comunidad travesti trans, porque encontraron otras formas de ser familia, de estar con otros, ¿no?, de construir comunidad. Tienen otro sentido de familia, si se quiere, o no sé si otro sentido, pero tienen otra forma, otros recursos, por esta expulsión histórica y sistemática de sus hogares, de los sistemas que deberían alojar, que deberían entender, empatizar y contribuir a pequeños cambios. Entonces también la invitación es a unir las luchas. El 28J hay una movilización contra los travesticidios y los transfemicidios. Mínimamente ahí poder alzar un poco la voz, invitar y convocar a que todos somos partes de este genocidio social. Yo no quiero cargar con eso, ¿no? Entonces es importante en lo que podamos involucrarnos, y es una forma de empezar a reconstruirnos también, ¿no? En este sentido de cómo nos empezamos a reconstruir. Bueno, es uniendo cada pequeña lucha, cada pequeño movimiento, es convocante para resistir y empezar a pensarnos con otra cabeza también, ¿no? Me parece que esto que decía al principio de abrazar la incomodidad, bueno, pensemos qué nos incomoda y qué podemos de eso aportar para reconstruir, para organizarnos y para seguir resistiendo y mejorarnos como comunidad y como humanidad. ¿Estamos bien? Bueno, en relación a Pepa, algo que pensaba es, bueno, cómo nos seguimos formando y cómo nos formamos
detrás del escritorio y detrás de los libros, porque cuando estén ejerciendo la práctica en distintas instituciones no les va a alcanzar solo con los protocolos escritos, muchos detrás del escritorio, o con las guías, o con los manuales, o con el material de la facultad, sino que participar e ir a las marchas también forma parte de la construcción de conocimiento. Si no fueron a una marcha del Ni Una Menos, si no fueron a una marcha del 8M o del 28J, es muy difícil que ante una persona que se presente con una problemática que quizás no la pueda verbalizar, que ustedes puedan interpretar o poder tener la lente para poder hacerse una pregunta respecto a qué viene esa persona a consultar, qué es lo que le está pasando más allá de esa consulta individual, ¿sí? Como decía Pía, estamos siendo violentados todos, todas, con los discursos de odio mismo, ¿sí? Entonces, esa es una invitación a participar más allá de presentarse en la universidad a estudiar. Y por otro lado también hay una palabra que se llama persona aliada. ¿Escucharon hablar de esa palabra? ¿Vos escuchaste? Sí. A ver. No, por lo general se le dice aliade, o sea, me escuché mucho a los hombres, con el que significa los aliades, que se apropian de la lucha feminista, se expresan a favor del feminismo para conseguir otras cosas o en favor de otras cosas. Pero sí, Bien, en el campo de las diversidades sexuales también existe, yo lo conocí en ese campo, el concepto de persona aliada. Y justo estuvimos con ADE hace 2 semanas en el hospital de Wilde en unas jornadas de género y salud, y una de las expositoras, la obstétrica Analía del hospital de Berazategui, ante una situación que se encuentra de una persona diversa que va a gestar, ella lo primero que le dice, que piensa es cómo decirte que te encontraste con una aliada, ¿sí? Entonces, el concepto de aliada tiene que ver con una persona que puede ser parte o no de la comunidad LGTB, pero sí que acompaña las luchas y los derechos, ¿sí? El ejercicio y la exigibilidad de esos derechos. Entonces, me parece importante que ese concepto nos lleva también a distintos ámbitos, ¿no? A ser una persona aliada con la lucha de los feminismos, con ser una persona aliada con la lucha de las diversidades sexuales. Vuelvo al texto de Marité, de 1997. Y acá ella dice: el Estado descripto por la retórica discursiva neoliberal como ineficaz e ineficiente es acusado de propiciar el paternalismo social. La propuesta es eliminar la intervención del Estado en el planeamiento y en la conducción de la economía, favoreciendo la privatización y la desregulación de las actividades económicas. Los grupos que estaban organizados en base a la defensa de los intereses colectivos deben disgregarse para abrir el juego a la libre competencia y a la creatividad individual. Una de las imágenes que debe ser, para mí tiene que ser un meme que circule si ya no está, es de estar haciendo números todo el tiempo, ¿sí? Yo estoy en la maternidad y me encuentro con una compañera que está con la agenda haciendo números, a ver esto de acá, esto de allá, el crédito de acá, de allá. Si estamos todo el tiempo pensando en cómo pagar las cuentas, cómo pagar los créditos que tenemos, es muy difícil que estemos pensando en ponerle el cuerpo a una lucha, ¿no? Entonces, ahí la invitación de Cande, ¿no? Como también este contexto, porque el contexto hace texto, ¿sí? Entonces, cómo este contexto de crueldad y del avance de la crueldad sobre la dignidad de nuestras vidas nos lleva también a poner el foco en lo cotidiano inminente y no en las grandes luchas y en lo que le pasa a la persona que tengo al lado. Entonces, cómo estos espacios también nos llevan a poder reflexionar, a poder decir, el lesbo lesbicidio no le pasó a esa persona rara por allá, sino que le pasó a una compañera que podía ser mi vecina, que podía ser mi hermana, que podía ser mi prima, ¿sí? Me podía pasar a mí. Entonces me parece que estos encuentros nos llevan quizás, como decía Pepa al principio, a la incomodidad de poder
irnos quizás de acá con una pregunta, ¿sí? De poder irnos con una pregunta para poder pensar, bueno, las personas del colectivo hacen familia porque fueron históricamente, hacen familia de otro modo porque fueron históricamente expulsadas, o porque tienen otro modo y quizás podamos aprender de esos otros modos, ¿no? Entonces, nuestro rol desde la universidad y desde la investigación es poder darle lugar a visibilizar que esos otros modos también existen, ¿no? Porque si estudiamos el concepto de familia también desde lo histórico, y es funcional al sistema capitalista, ¿no? La familia tipo que describía Pepa, el papá, la mamá y los dos hijos, cuando el papá se le asigna la función de macho de proveedor y la mujer que se queda en la casa cuidando a los hijos, es funcional a un sistema. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no son obedientes y no se normatizan en este sistema? Y van a quedar en los márgenes, van a ser expulsadas. Se va a encontrar el modo de expulsar a estas personas de esta sociedad, que queden en los márgenes. Entonces, volviendo a otro texto que se llama Lo Familia, es lo último. Sí. Bien, bien. A un texto de Eva Giberti del 94, yendo más lejos todavía, Lo Familia, dice ella, y los modelos empíricos, decía, teniendo presente en el 94, teniendo presente que el reconocimiento de las familias empíricas coincide con la aparición de los nuevos movimientos sociales que involucran a los defensores de la ecología, derechos humanos, los movimientos tercermundistas, los dedicados a la liberación del género mujer, a quienes ocupan de defender los derechos de los homosexuales, etcétera. Dice, los movimientos que fueron considerados marginales y que actualmente se resignifican denunciando tal marginalidad. Tal marginalidad resultó de la hegemonía de determinados grupos de poder que se consideraron centrales. Centro solo es posible en función de los márgenes. Por eso ella invita a hablar de lo familia como una alternativa que permita neutralizar el lenguaje monádico de la familia, ¿sí? Y en ese sentido, desde las investigaciones que hicimos, estamos intentando o es nuestro interés que el concepto de familias en plural podamos ir encontrándole sentido y podamos ir instalándolo, ¿no? Que no es la familia tipo, sino ir pensando en las familias en plural. Gracias, Romy. Bueno, pensando en relación a, estas resistencias, cómo se dan, una de las preguntas, las últimas que hacíamos en las entrevistas era, cómo se imaginaban en unos años o qué cuestiones, qué les generaba pensar en un futuro. Y acá este material también se lo vamos a compartir, era bastante extenso el Power, pero quería compartir estas verbalizaciones en cuanto al deseo, ¿no? El deseo vinculado al futuro. En cuanto a lo colectivo, no sé qué es lo que espero, pero sí sé que voy a participar en eso. Nos decía Dorian, de 19 años, varón trans. Otra verbalización. Quiero que se sienta orgulloso sobre su bebé el día de mañana de tener un papá trans. Que no sienta miedo, como me pasó a mí, de sentir el bullying y la discriminación en la escuela. Me decían, ahí va la marimacho. Eli, de 20 años, chico trans. En relación a esto, marcan de forma constante que va a ser su familia, esta familia nueva. Generalmente hacían una diferenciación de la familia de origen sobre lo que ellos estaban construyendo. Una de las formas de mencionarse, que era cómo se autodefinían como familia, de dos mamás, de dos papás, sadres, mapadres, entre otras denominaciones, y definían a su familia como
refugio como lugar seguro, un lugar donde se sentían cuidades. También marcaban muchas veces a amigues como parte de su familia también. Entonces, entendemos que esa resistencia en principio se da en esa primera institución, en estas formas de ser familia. Y que, bueno, desde ahí también ellos marcaban la vinculación con organizaciones políticas que era muy mínima, ¿sí? Que nos sorprendió que la minoría solamente conocía o participaba de forma activa en espacios políticos, pero que sí todos participaban de las marchas, ¿sí? Y marcaban el lugar de la marcha como un lugar de encuentro, de seguridad, y también un lugar en donde podían obtener información o acercamiento con aliades, que marcaban también, ¿no? El aliade se ve con la mirada, ¿no? Que por más que hay personas que no digan el pronombre con el que yo me siento identificada, te das cuenta cuando alguien lo hace de forma agresiva o que se confundió, pero al fin y al cabo me está hablando con cercanía, con amabilidad, con alojamiento. Bueno, así que la familia como lugar de resistencia. Eso quería dejar. También hay algo súper cortito. Qué importante como desafío también en lo teórico y en las intervenciones, interrogarnos todo el tiempo acerca de esa idea de normalidad, ¿no? Esa idea de normalidad sentada en la modernidad y que es funcional para un tipo de familia, un tipo de cuerpo a cuerpo en relación al trabajo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que debatir un montón y no está necesariamente vinculado a algo biológico, ¿no? Por ejemplo, la idea de instinto materno, que está teóricamente súper discutida, en el sentido común convive, ¿no? Esto me parece interesante, esa discusión de cuánto en el trabajo profesional, en el trabajo, muchos de ustedes casi son trabajadores sociales. Nuestro sentido común, ¿se va a reproducir luego en la tarea? Sí, seguramente. Entonces es importante ese sentido común, que por ejemplo, si pensamos que existe un instinto materno, porque hay madres violentas, ¿no? No tiene, o sea, si lo pensamos empíricamente, hablando de investigación, no tiene correlato necesariamente. Y la amorosidad, la ternura y el cuidado de distintas formas de familia. No que sea una familia normal, garantiza, es de lo que se burlan los Simpsons, ¿no? Garantiza el acceso a derechos. Eso hay que romperlo, discutirlo, y es un eje fuerte ahí para retrabajar, ¿no? No, agrego algo en relación a lo que vienen diciendo las compañeras que no me parece menor, porque con las otras identidades de género lo que hay y lo que aparece como discurso de odio es un reenvío a pensar el género como un hecho de la naturaleza, ¿no? Por los cuerpos que tenemos, es natural la heterosexualidad, es natural ser varón, mujer. Bueno, y eso nos han enseñado los feminismos y la diversidad humana. Digo, ahí entramos como materia prima humana, que luego tenemos lo más específico que tenemos los seres humanos, que es el lenguaje, que no es lo único. Volver a pensar en términos de determinación natural tiene que ver con una cuestión política. Hay una intencionalidad política. Si las cosas son naturales, no se pueden cambiar. Están dadas, como una montaña que uno ve en el horizonte. No la puede derribar porque es un hecho de la naturaleza. Entonces, volver a reenviarnos a discursos conservadores, que son los que sostienen lo de la ideología de género, porque cuando hablamos de ideología de género, de lo que hablamos es que si te dijeron cuando naciste que eras mujer, sos mujer, te sentís así, vivís así, lo mismo para los varones. Volver a esos discursos es una operación política de control sobre nuestros cuerpos. Y ahí hay algo que también me parece importante que tenemos que rescatar, porque la digitalización está
también operando con mucha fuerza ahí, que es los cuerpos. Lo que nos permiten las marchas, lo que nos permiten los encuentros, lo que ha permitido que estemos hablando de estas cosas, por ejemplo, de que hay una ley de identidad de género, de que hay una ley de matrimonio igualitario. ¿Saben cómo se gestó la ley de matrimonio igualitario más allá de al interior de los colectivos? Fueron los colectivos de lesbianas y gays a decirle a Néstor Kirchner que querían esa ley. ¿Saben lo que les contestó Néstor Kirchner? Milítenla. Milítenla. Después llega al Congreso, pero digo, es de abajo, ¿no?, de la población hacia esas instituciones que son nuestras. Entonces, tenemos que recuperar los cuerpos. Los cuerpos en la calle, en las marchas, sí, está clarísimo. Pero también los cuerpos en un trabajo grupal, lo veíamos recién con los compañeros y compañeras en la materia, en un trabajo grupal. Los cuerpos en compartir un mate en el campus de la universidad. Los cuerpos con los amigos y las amigas y los vecinos. Y ahí yo vengo militando una que es, calculen el tiempo que pasan revisando las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. Saquen la cuenta un día nomás. Fíjense cuánto tiempo real ustedes pasan, cada uno de nosotros, yo no me voy a quedar afuera, entrando a las redes sociales. Porque ¿cuál es el primer argumento cuando nos tenemos que juntar con otros a hacer un trabajo grupal para esta universidad, por ejemplo? Que no tienen tiempo. Bueno, no lo digo yo, lo dijo Mark Fisher, lo dicen un montón de autores. Más que administrar la escasez en lo económico, que lo están haciendo y muy bien, están administrando como estrategia de poder nuestros tiempos vitales. Si no recuperamos los cuerpos, y ahí los colectivos de la diversidad nos han enseñado mucho, porque lo que nos vienen a decir es que hay diversidad corporal, diversidad de afectos, porque la identidad de género es en el cuerpo, pero es en lo anímico. Si no recuperamos los cuerpos va a ser todo más difícil, ¿no? Nos gana las pasiones tristes, como decía Spinoza. Así que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, como dice Berardi Bifo, hoy lo más revolucionario es desconectarse. Así que a desconectarnos de ahí y a conectarnos con los espacios comunitarios, sociales que nos permiten estar con otros y a poder aprender a registrar qué se siente, ¿no? Tenemos que volver a algo tan básico. Yo pensaba que están hablando de los nacimientos y no hay, ¿te acordás, Patri, cuando veíamos en 1000 días la importancia de la primera hora de vida, materiales, ¿no?, escritos sobre la primera? Es el piel a piel, lo que nos pasa cuando nos podemos encontrar con otros, aún a discutir, aún a enojarnos. Es un registro de lo sensitivo que en la época en la que vivimos está modificando, digamos. Y tampoco se trata de que todo pasado fue mejor, pero sí que hay algo muy humano que está siendo controlado, y por algo está siendo controlado. Bueno, porque cuando salimos un 3 de junio, un 24 de marzo, cuando vamos a despedir al Indio Solari, ¿no?, y pasa lo que pasó este fin de semana atrás, bueno, ahí hay una potencia que ningún gobierno va a poder modificar, cambiar con lo que allí suceda, que será inédito y que lamentablemente no sabemos qué será, pero será. Muy bueno. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Ahí le paso a Patricia y después a las compañeros que quieran decir algo. Cortito, me quedaba con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de cosas, pero también con algunas tal vez para sumar, que es que en las diversidades sexuales, en las diversidades corporales, en las diversidades de constituciones sociales, porque la familia no es más que una forma de acompañarnos socialmente en nuestras vidas. Creo que podemos, pensando en qué es la propuesta o cómo concretizar este alojar, lo podemos hacer desde el lugar que a cada una
más fácil le sale hacerlo, ¿no? Traigo esto porque nosotras discutimos mucho sobre el lenguaje y muchas veces también en esta discusión del lenguaje, no solamente de la de si nombrar algo de determinada forma generaba una posición de dominación o si nombrar algo daba lugar, yo creo que hoy deberíamos discutir que la maternidad Estela de Carlotto no debería llamarse maternidad, no tiene ningún sentido que ese lugar sea casi nadie, además todo el mundo le dice la Estela de Carlotto, ¿no? Me parece que no es poco por qué se le dice la Estela de Carlotto. Probablemente por lo que Estela de Carlotto significa y por lo que esta organización hizo con ese significado. Y entonces, sacarle maternidad, cuando pensaba en la investigación que compartían Romina y Adela, cuando propusimos el consultorio de vasectomía, lo traigo para pensar que es que cada una de las personas que estamos acá podemos tomar lo que nos salga más fácil hacer, y eso también es como evitar la incomodidad. Tal vez no tenemos que embanderarnos en todo junto, y muchas veces también nos cuestionábamos nosotros, es importante discutir la es importante discutir embarazada, es importante discutir persona gestante cuando las personas del colectivo travesti trans se mueren a los 35 años, o hay que discutir otras cosas. Pero esa discusión también, cuando fue la lucha del aborto, decíamos, bueno, en el 2018, ahora vamos a discutir la ley del aborto cuando también había un gobierno absolutamente liberal y decíamos, no, sí, ahora vamos a discutir la ley del aborto, no la vamos a discutir no es cuando todo esté acomodado como si hubiera un orden de que hay que discutir primero. No hay duda que si no tengo para morfar es bastante difícil pensar otras cosas, pero muchas veces también las personas que menos tienen para morfar son aquellas personas que están más excluidas socialmente. Entonces hay que pensar todo junto. Traigo esto porque es importante discutir las palabras, absolutamente. Es importante discutir qué nominamos, qué denominamos, si vamos a estar 4 horas discutiendo el uso, porque atrás de eso hay muchas otras discusiones para acomodarnos. Y entonces agarremos la que nos quede más sencillo. Cuando decimos, bueno, podemos discutir mucho, hoy hablamos alguien nombró lo de amigable, en lo personal me ponía nerviosa la palabra consultorio amigable, odiaba la palabra, ¿y qué? El resto no es amigable, ¿cómo es que hay que ser amiga de alguien para atender con dignidad? No, sí hay un montón de leyes y que nos obligan, porque esto es lo otro, las personas tienen derecho y todos nosotros acá tenemos obligaciones para garantizar esos derechos, no hay un lado y otro. Solamente digo, esto es una invitación a agarremos la lucha que nos sea más fácil arrancar. Tal vez es ir a la marcha, tal vez es venir a la universidad, tal vez es con quién vivo, con mi pareja, con mis hijas, con mis hijos, con mi madre, con mi padre. Alguna palabra que frene la discriminación o que la haga visible. Eso es un montón, no es poco. No hay que... Después queremos que hagan investigaciones, que hagan publicaciones, que cambien sus lugares de vida y su trabajo, pero solamente hoy volverse un poquito incómoda y que algo del partido que vaya a ver hoy me haga ruido, que si alguien cuestione, mira, hay una referí mujer que está... Y como las mujeres, solamente eso es un montón. Entonces, agarremos la lucha por donde podamos empezarlo. Todas queremos la revolución, pero para mí que no llega tan fácil. También queremos derrocar al capitalismo. Hace como 200 años que estamos en esa lucha y tengo la mala noticia de que no lo hemos logrado todavía y parece que estamos lejos. Entonces, agarremos las luchas por donde podemos empezar a caminarlas. Eso nada más. Amén. ¿Quieren decir algo? Bueno, gracias que se quedaron, que muchos terminaban de cursar a las 11
y estamos acá 11:20, así que bueno, y entendemos que varios se han ido por ese motivo también. ¿Quieren comentar algo? ¿No? ¿Alguna de las compañeras? Bueno, yo no sé si tendrá sonido el videíto, no tiene sonido y si lo tengo acá tampoco. Bueno, algo en relación, tomando lo que dijo Patricia, me parece que además de la invitación a participar desde donde se pueda, también la invitación a valorar lo que hay, ¿no? Lo conquistado, defenderlo y también valorar quizás este encuentro que parece cotidiano y sin embargo a mí en toda la cursada de la carrera de psicología en la UBA no me pasó que la rectora se sentara en un encuentro, en una clase. Eso no me pasó, así que me parece que es para valorarlo un montón. Como tampoco me pasó, tampoco me pasó desapercibido, o no es algo que suceda todo el tiempo, a que una directora de un hospital también se siente a escuchar a un equipo de salud cuando le dicen a los 3 meses de abrir una maternidad con una expectativa de van a venir las mujeres gestantes deseantes de sus embarazos a parir, y que desde salud mental y trabajo social le digamos, tenemos una mujer que viene quiere abortar y hay que darle una respuesta, ¿no? Tampoco es algo que se da cotidianamente que una directora de hospital se sienta a escuchar a los equipos, ¿no? Que no fue de un día para el otro, pero fue con conversaciones. Entonces me parece que esto también hay que valorarlo y bueno, y hay que defenderlo que en la universidad pública y en el hospital público. Yo traje un videíto de Estela, pero lo pueden encontrar en las redes, que fue de la despedida de Tati Almeida este lunes, y ella invita a los jóvenes, también invita a la juventud a continuar con este legado. Sí me parece importante, siempre vamos con Estela a todos lados, con Norita, ahora con Tati. Tati era la presidenta de las madres, de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y este sábado se va a hacer la última despedida a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, así que bueno, también esa invitación a que puedan ir. Y en esta invitación de seguir invitando a hacer lo posible, me quedé con lo de lo normal, ¿no? Lo que consideramos normalidad y cómo ahí también opera el sistema de salud, y me gustaría que hagan un pequeño esfuercito para buscar la lucha del colectivo intersex, ¿sí? Ahí vamos a tener muy en claro este concepto biologicista y de normatividad que tenemos en nuestro sistema de salud. Es para explayarse un montón. No soy una persona intersex, así que tampoco quiero hablar por ellos, ellas, pero sí que busquen ese recorrido y también puedan abrazar esa incomodidad y esa lucha. Gracias. Me parece que con esa frase que empezó Beca está bueno terminar.